Profe, Sí, una consulta. Sí, ¿sabe que me generó una duda? Que una función sea uno a uno, quiere decir que es biyectiva, ¿no? en general, eso depende de quién lo esté diciendo. Es una buena pregunta. En realidad, las funciones uno a uno, en general se llaman inyectivas. ¿Eso qué quiere decir? De que diferentes elementos del dominio eh, les corresponde una única imagen, o en otras palabras, este, a cada elemento, los elementos del dominio no comparten imágenes, eso es otra forma de decir también. A veces, decir que una función es uno a uno solo está diciendo eso, de que los elementos del dominio no comparten imágenes. ¿Está bien? Si ustedes piensan en la imagen de la correspondencia entre los perritos y los huesos, o sea, lo mejor sería ahí tener una función uno a uno para que los perros no se peleen por el hueso, ¿se entiende? Entonces, eso sería la función uno a uno, una función uno a uno. A veces para que una función sea biyectiva, lo que se le pide es que sea sobreyectiva. Y ahí lo que se pide para que una función sea sobreyectiva es que todos los elementos del codominio reciban flecha. O en otras palabras, si yo grafico la función, ¿está bien? Y me paro en cada punto del codominio de la función, o sea, en cada punto del eje Y, ¿está bien? Y yo trazo la recta horizontal, esa recta horizontal sí o sí va a tener que intersectar el gráfico de la función. Pero lo importante, eso es una cuestión de definición nomás. Por eso uno tiene que, cuando escucha que alguien dice, si yo tengo una función uno a uno, ¿qué quieres decir? ¿Que es inyectiva o biyectiva? ¿Se entiende? El, el punto de, lo importante para definir funciones inversas, lo importante es empezar con una función que sea uno a uno. Eso es lo más importante, digamos, porque en las cuestiones de funciones sobreyectivas, y a ver, déjenme que voy a abrir eh, no me deja, me olvidé de abrir el jump. Ya abrí el Jamboard, así que ahora lo comparto. Entonces, recuerdan que nosotros siempre a las funciones, siempre las definíamos como objeto, ¿no? Pero quiero esto, que vaya de un conjunto A en el conjunto de los números reales. ¿Está bien? Y donde A siempre es un subconjunto, de R. En otras palabras, las funciones que yo voy a trabajar van a tener como inputs números reales, no otra cosa. Esa es la discusión que habíamos tenido el otro día. ¿Está bien? Entonces, si ustedes, por ejemplo, en la sección 1.2, ustedes tienen esta función, es el modelo estándar para una función cuadrática, la y igual a x cuadrado. ¿Está bien? Nosotros sabemos que esta función siempre está definida de R en R. Y recuerden que como la salida siempre era un número real, nosotros por definición, por defecto, poníamos como codominio los números reales. ¿No? Entonces, pero fijémonos una cosa, si nosotros tomamos esta función y, y elegimos el -1 como un elemento del codominio, el -1 acá, ¿está bien?
Entonces, este menos 1 no está, ¿cómo se llama? Si yo trazo una recta horizontal paralela al eje X, esa recta nunca intersecta al gráfico de la función igual a x cuadrado. ¿Eso está bien? Entonces, eso quiere decir que el menos 1 no va a estar en la imagen. ¿Tá? Entonces, lo que uno termina haciendo, si uno define ahora la función f de x, la función que va de R en R, perdón, en el intervalo 0 más infinito, o sea, me quedo solamente con los i's, ¿no?, que satisfacen que el test de la recta horizontal intersecta el gráfico de la función. ¿Está bien? Entonces, esta función sí es sobreyectiva. Y si decimos f de x igual a x cuadrado, es sobreyectiva. ¿Está bien? Es sobreyectiva. El punto acá es que lo de la sobreyectividad está asociada al codominio. Pregunta, ¿esta función y igual a x cuadrada es inyectiva? No, ¿Por qué? porque tienen más valores. O sea, eso que si nosotros seguimos con el, ¿cómo se llama? Si nosotros seguimos con el test de la recta horizontal, ¿no? Y si trazamos una recta horizontal aquí, por ejemplo, fíjense, esta recta horizontal intersecta al gráfico de la función en dos puntos, ¿no? Y entonces si lo intersecta en dos puntos, ¿eso qué quiere decir? Que voy a encontrar dos elementos en el dominio que van a parar al mismo lugar. ¿Se ve eso? Entonces, estos dos puntos, que viven ¿dónde? En el dominio de la función. ¿Está bien? En el dominio de la función, van a compartir la misma imagen. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en general, cuando uno dice la f, a ver si esto se pone 1 a 1, ¿está bien? Cuando uno dice f es 1 a 1, en general uno piensa en funciones inyectivas. ¿Está bien? Pero para transformarlas a funciones biyectivas, siempre lo único que, lo único que tengo que hacer es modificar el codominio, como hicimos en este caso. ¿Está bien? Porque para que una función sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Vamos al caso de la función exponencial. Si ustedes tienen la función y igual a e a la x, ustedes saben ahora que vamos a ponerle otro nombre, digamos. Profe, no se ve la Sí. pantalla. No sé si los demás están pudiendo ¿Lo están ver. viendo la pantalla? Yo por lo Yo menos sí. 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 A ver, segundo Sí. grado. O sea, entonces chequea, fíjate si... igual me había asustado, pero yo la tengo que estoy compartiendo la pantalla. Bueno, Así, fíjate, igual de todas maneras después yo subo el video. se me fijo entonces. Fíjate, volvé a... Por ahí lo que podés hacer es salir y volver a entrar. Bueno, ¿Está gracias. bien? Sí. Ok, gracias por avisar. Bueno, gracias. G de x igual a e a la x. ¿Está bien? Esta función, el dominio, nosotros sabemos, el dominio de G es todo R. Pero la imagen de G o el rango
a veces el rango de G, es el intervalo 0 más infinito. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir, que la G, definida de R en R, como G de X igual a E a la X, ¿está bien? Es 1 a 1, pero no es biyectiva. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como nosotros vemos que el rango, la imagen es de 0 a más infinito, nosotros sabemos que, por ejemplo, si acá elegimos en el codominio el -3, ese -3 no va a estar en la imagen. ¿Ah? Pero si ahora yo defino esta función g de r ahora en el 0 más infinito, entonces ahora sí esta función g es biyectiva. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es si 1 a 1 es igual a biyectiva. La conclusión es depende del autor. Hay autores que las funciones biyectivas son 1 a 1 y porque da por descontado que uno modifica el codominio y se terminó. Y hay otros que no, que le piden una función es 1 a, que dicen que una función es 1 a 1 solo si es inyectiva. ¿Está? Esa es una cuestión de notación nomás. Nada, lo que sí es cierto, por ejemplo, ¿no? Es que ahora, como esta función g es biyectiva acá, ¿tá? Entonces ahora nosotros conocemos quién es g a la menos 1. Por definición, la inversa de esta función va a ir del 0 más infinito a r. Y ustedes saben que g a la menos 1 de x, por definición, es la función logarítmica. ¿Ah? Y entonces, cuando ustedes dicen de que el logaritmo de un número negativo no se puede calcular, es justamente, eso está asociado al dominio, porque los números negativos no están en el dominio de la función logaritmo, ni siquiera el 0. ¿Está bien? ¿Eso de dónde viene? Viene del hecho de que la función g, recuerden que la g de x era la función e a la x, esta función e a la x, es biyectiva definida con dominio R y con codominio 0 más infinito. Entonces, como esta función es biyectiva acá, entonces yo puedo definir la inversa. ¿Está bien? Y esta inversa está definida como ustedes ya saben, el logaritmo natural de x. Y este es otro argumento, ¿está bien? Que un argumento diferente respecto a por qué no se pueden calcular logaritmos de números negativos o el logaritmo de 0. Porque como función, el 0 ni los números negativos están en el dominio de dicha función. ¿Estamos? Yo no sé si conocen la historia de estas definiciones de funciones inyectivas y biyectivas. Hay un señor llamado Cantor que a principios del siglo XX empezó a preguntarse varias cosas respecto a cómo poder definir propiamente una función. ¿Está bien? Y bueno, él fue el que introdujo, uno de los que ayudó a introducir todos estos conceptos modernos. Piensen, para que tengan una idea, que funciones, el objeto funciones apareció
Apareció por primera vez con Leibniz. Eso es finales del siglo XVII. Y ahora la nomenclatura nueva de la definición moderna que nosotros tenemos de funciones y demás son de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Ah? Entonces, lo que sí es cierto que ahora esta definición moderna de funciones a nosotros nos permite hacer todo lo que aprendimos a hacer con Leibniz, Cauchy, Euler, Newton, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta pareciera casi una disquisición filosófica, pero bueno, muchas veces, o originalmente la matemática nació como, era parte de la filosofía. Así que buena pregunta. O sea que a la pregunta, es una función, si uno dice que una función 1 a 1 es 1 a 1, es lo mismo que decir si es biyectiva, y la respuesta es, depende quién lo diga. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, profe. Está. Hay cosas súper interesantes respecto a Cantor y a la definición de función, por ejemplo. Y realmente hubo mucho trabajo respecto a funciones y demás a principios del siglo XX, porque empezaron a aparecer cosas súper extrañas, que a los matemáticos de la época les hizo dudar acerca de si todo lo que se había construido de matemática estaba bien construido. ¿Está bien? Por ejemplo, la cuestión del infinito. Este fue el primer, digamos, el punto de inflexión para el concepto de funciones, o sea, el infinito, cómo se maneja el infinito. ¿Está bien? Entonces yo ahora les pregunto, piensen en el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son el conjunto de los números naturales? Los que usamos para contar. ¿Está bien? Los que usamos para contar. El 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Cuántos números naturales hay? Infinitos. Hay infinitos, ¿no? Entonces ahora pensemos en los números pares. Y ahora en estos días está toda esta discusión si el 0 es par o impar. Es bastante simpática las disquisiciones y discusiones que hay respecto a si el 0 es par o impar. Todos entienden que el 0 es un número par, ¿no? Espero que no haya dudas al respecto. Pero después les comparto un enlace de uno de los divulgadores de matemáticas míos favoritos para tener un argumento más acerca de por qué el 0 es par. Entonces, volviendo a los números pares ¿cuáles son? El 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Cuántos números pares hay? También son infinitos. También son infinitos. Y ahora, a priori, si yo les pregunto ahora, si consideran el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números pares, ¿dónde hay más números? Y en los dos por igual, ¿Por qué en los dos por igual? porque los números son infinitos. Claro, pero digo, fíjense, si yo en el 2, en los números pares, acá, ¿está el 1? ¿Acá? Ah, no, claro. No, acá sí. O sea, fíjense, acá hay números que no están acá. ¿Se entiende? Claro, o sea, uno tiene que suponer que todos son más porque tiene los impares. O sea, porque Entonces, cuenta los a pares y priori, impares. exactamente, o sea, a priori, en el conjunto de los números naturales habría más que en el conjunto de los números pares. ¿Se entiende eso? O sea, eso es lo que dice la intuición. ¿Por qué? Porque
el 1, por ejemplo, es un número natural y no está en el conjunto de los números pares. ¿Está? Pero ahora, bueno, esto, fíjense ahora lo que pasó. Bien, y esto viene con las cuestiones del infinito, ¿no? Entonces, si yo tomo el conjunto de los números naturales, acá tomo el conjunto de los números naturales, y acá tomo el conjunto de los pares. Acá están los pares, acá están los naturales. Y piensen ahora en la siguiente asignación. El 1 lo llevo al 2. El 2 lo llevo al 4. El 3 lo llevo al 6. ¿Está bien? A cualquier número natural n le voy a asociar el doble. Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Fíjense, esta función es inyectiva, es 1 a 1. Porque no se pueden encontrar dos números naturales que tengan el mismo doble. ¿Eso se entiende? ¿Se ve? Sí. ¿Está? Y después, fíjense, cualquier número par va a ser el doble de alguien. Cualquier número par de acá va a ser el doble de alguien. O sea que esta correspondencia es biyectiva. Entonces, efectivamente, fíjense, hay tantos números naturales como números pares. Si bien es cierto de que el conjunto de los números naturales está dentro del, perdón, el conjunto de los números pares está dentro del conjunto de los números naturales. ¿Está bien? Entonces, la cuestión esta de funciones biyectivas y demás empezó a ayudar a entender el significado de los infinitos. De hecho, si ustedes piensan en las fracciones, ahora, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Si comparan el conjunto de los números naturales y el conjunto de las fracciones, ¿dónde hay más? Y se supondría que en las fracciones, ¿no? ¿Y por qué en las fracciones? Porque, a ver, uno debería, o sea, ¿cómo uno se da cuenta que, fíjense, si ustedes toman los números naturales, se lo puede escribir de esta manera, ¿no? Todos los números naturales son fracciones de denominador 1. ¿Eso se entiende? Pero después Sí. aparece, por ejemplo, el 1/2. Bueno, acá se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, fíjense que hay ahora, a priori, fracciones que no son números naturales. ¿Está bien? Sin embargo, Cantor probó que uno puede escribir una correspondencia biyectiva entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números de las fracciones. ¿Y cómo lo hizo? Básicamente hizo exactamente lo que a ver, déjenme mirar ok, así vamos con él. Ustedes hacen 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, etc. ¿Está bien? Y acá después tienen el 1/3, 2/3, 3/3, ¿Está bien? Y entonces fíjense cómo lo recorrió Cantor, definió la siguiente función. Empiezo acá, esta va a ser la fracción 1, la 2, la 3,
la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14. ¿Se dan cuenta cómo empieza a recorrer las fracciones? Y lo que se prueba es que esta función es una función que tiene las características, o sea, que va a enumerar a las fracciones, y por lo tanto los números naturales, hay tantos números naturales como fracciones. Y el punto, para terminar con esta idea, el punto vino cuando se dieron cuenta de que había números reales que no eran fracciones. Ustedes saben que, por ejemplo, raíz de 2 es irracional. En otras palabras, este número no es una fracción. No es una fracción. No se puede escribir como fracción. Y entonces, ustedes saben que el conjunto de los números reales es infinito. Es infinito. El conjunto de los números reales es infinito. Pero a ver, el conjunto de los números naturales también es infinito. ¿Está bien? Y entonces lo que uno muestra, lo que se demuestra es que en realidad este infinito ahora es más grande que este. ¿Está bien? Todo esto, todas estas discusiones se pudieron empezar a discutir a partir de la noción de función biyectiva, que esto fue a finales del siglo XIX. Y de hecho, más o menos desde 1880 a 1930 aproximadamente, fueron 50 años en donde la matemática estuvo en crisis. En crisis porque aparecían estas cosas que desafiaban el sentido común, ¿no? De cómo puede ser de que este conjunto de números pares que está dentro del conjunto de los números naturales pueda tener la misma cantidad. Entonces, la noción de función fue la que ayudó, básicamente, a entender el infinito, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, más o menos en 1930, hay un señor llamado Gödel que se hizo famoso por un teorema que terminó de arreglar todas estas cuestiones, toda esta crisis que hubo por los 50 años. Y bueno, y a partir de ahí los matemáticos seguimos probando teoremas y divirtiéndonos con esto de las funciones. ¿Está bien? Lo importante es que al final del día, yo para definir la inversa de una función, yo me tengo que asegurar que la función sea inyectiva. ¿Está bien? Que sea inyectiva. Lo de sobreyectividad, eso se arregla modificando el codominio. ¿Está bien? Bien. Bueno, ven como una sola pregunta que aparentemente parece inocente tiene unas ramificaciones súper interesantes. Después les voy a compartir un par de enlaces de YouTube de Eduardo Sáenz de Cabezón. Es un matemático que es matemático y aparte se dedica a divulgar matemática, y tiene su canal que se llama Derivando y tiene videos muy interesantes, así que después se los voy a compartir. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y no se preocupen, esto de los infinitos y demás no entra en el proyecto 2, ¿sí? Está. Este es un poco el contexto, me dieron pie ustedes a poner un poco de contexto en estas cuestiones de funciones biyectivas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una consulta, pero es Sí. con respecto a un ejercicio. Dale. Que me pide resolver la ecuación para X
y tengo como dos exponentes, tipo e a la 2x menos 3e a la x más 2. Y yo lo que hice fue despejar, bueno, primero el más 2 lo pasé restando y me quedaron las 2e. Y no sabía si se podía aplicar logaritmo y después distribuir o ahí ya me perdí. Vamos con ese ejercicio entonces. A ver. Vamos a... Entonces, ¿cómo es la ecuación? Es e elevado a la 2x menos 3e a la x más 2. ¿Esta es la ecuación? Igual a 0. Ah, ok. Igual a 0. ¿Está bien? Bueno, vieron que yo bueno, siempre digo, y en los videos en varias oportunidades aparece este hecho de que uno, cuando no sabe qué hacer en matemática, ¿está bien? Una buena estrategia es tratar de mirar el problema, ¿está bien? Y tratar de relacionarlo con algo que yo ya sé hacer. ¿Está? Entonces uno mira un rato la ecuación. Es claro, lo que vos dijiste está bien, ¿no? Si yo paso esto, el menos 2 pasa al otro lado. Ups, esto es 2. Pero igual sigo sin saber qué hacer acá, porque si yo aplico logaritmo acá, el logaritmo no hace nada con la suma, siempre el logaritmo se distribuye con el producto, ¿no? Y el cociente. Entonces como que esa estrategia no... como que me deja, me transforma un problema en otro, pero yo sigo sin saber qué hacer. ¿Ah? Entonces lo que uno puede hacer es decir, a ver, mirar estas cosas de otra manera. Y entonces fíjense, a ver, e a la 2x, ¿cómo se puede escribir de otra manera? E a la 2x se puede escribir como e a la x al cuadrado, ¿o no? Porque entonces ahí tengo lo de las propiedades de potencia de potencia. Cuando yo tengo una potencia de una potencia, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora esta es la observación que yo voy a poner ahora. Entonces voy a escribir e a la x al cuadrado menos 3e a la x más 2 igual a 0. ¿Está bien? Y ustedes dirán, bueno, pero a ver, había que acordarse lo de la potencia de potencia. Pero a ver, esta observación, fíjense qué es lo que está, qué es lo que nos está diciendo. Esto es lo que nos está diciendo de que esta ecuación, que ahora yo la veo de esta ecuación, es una ecuación que yo sé resolver. ¿Por qué? Porque fíjense, si en lugar de poner e a la x, yo pongo u, si yo digo que u ahora es e a la x, ¿no? Entonces, ¿cómo reescribo ahora esta ecuación en términos de u? Esto va a ser u al cuadrado menos 3u más 2 igual a 0. ¿Se ve? Sí. Y entonces, ¿y esto qué es? ¿Qué tipo de ecuación es esta? De segundo grado. Esto es una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, ¿qué se usa acá? Se usa Bhaskara. ¿Está bien? Y entonces yo sé que de acá, si yo ahora miro u al cuadrado menos 3u más 2 igual a 0, esto se factoriza como u menos 1
por u menos 2. Y entonces las soluciones para u van a ser 1 y 2. ¿Está bien? Entonces las soluciones de esta ecuación son 1 y 2. Ahora, pero yo quería soluciones en u o soluciones en x. Yo quería soluciones en x, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como yo ya sé cuánto vale u, ahora tengo que volver a esta ecuación. Entonces, ¿y ahora qué digo? Bueno, cuando u vale 1, entonces ¿qué tengo? 1 igual a e a la x, ¿o no? Entonces, ¿cuánto vale x de acá? ¿Cuánto vale x? Chan, 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 chan. Logaritmo de 1. Cero. Y claro, ¿y cuánto vale el logaritmo de 1? Alguien lo dijo por ahí. Cero, cero vale. 0. ¿Está bien? Porque si x vale 0, e a la 0 vale 1, ¿no? O en otras palabras, el logaritmo de 1 vale 0. ¿Está bien? X igual a 0. Y la otra solución es u igual a 2. Entonces ahora tengo que mirar 2 igual a e a la x, y entonces ahora efectivamente x, como antes, va a ser el logaritmo natural de 2. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación original, van a ser x igual a 0 y x igual a logaritmo natural de 2. ¿Está bien? Entonces, el punto de este es un lindo ejemplo, gracias por traerlo a la consulta, de cómo cuando uno trata de relacionar lo que este problema nuevo con cosas que yo ya sé o aprendí o vi en algún momento, es como ir a buscar a la caja de los recuerdos, digamos. ¿Está bien? Esta simple observación de mirar qué significa e a la 2x, que en realidad es e a la x al cuadrado, ¿está bien? Me sirvió para reconocer de que esta ecuación yo la puedo transformar en una cuadrática. Y al transformarla en una cuadrática ya usé Bhaskara, digamos. Bueno, yo acá en este caso no usé Bhaskara, yo factoricé la ecuación, pero ustedes podrían haber usado Bhaskara y haber obtenido exactamente los mismos valores, 1 y 2. Y después volver, bueno, las soluciones de la ecuación, de las ecuaciones son u igual a 1 igual a 2, no. ¿Por qué? Porque las soluciones que yo estoy buscando dependen de x, o hacen referencia a x y no a u. Entonces, ¿uno qué hace? Digo, bueno, se acuerda de la transformación, ¿no? Que u era e a la x, y entonces de ahí obtenemos esas dos soluciones. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. No, gracias. Gracias a vos por traer este lindo ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, profe. Buen día. Yo le quería preguntar, o sea, más que nada, si me podría decir cómo graficar una raíz en GeoGebra. O sea, porque despejé la inversa. Sí. O sea, recién usted estaba hablando, o sea, lo que tenía que ver la inversa, y di un ejemplo de una raíz. Sí. Y ahora no ¿cómo sé si... digo, está bien. Ahí eso lo que uno hace, a ver, para dibujar una raíz. Bien, para dibujar una función yo siempre tengo que tener en cuenta la fórmula, ¿no? Cómo hablar con GeoGebra. Yo ahora quiero ver la barra de entrada y no la estoy viendo. Ok, ya sé lo que está pasando.
Ok. Acá se ve la barra de entrada, ¿no? Y ustedes lo que quieren... No está compartiendo pantalla. Profe, Ah, no no. se ve nada. ¿Cómo que no están viendo nada? Claro, si no compartí pantalla. Perdón. Bueno. ¿Ahora se ve? Sí, profe. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, por lo menos no están dormidos. Eso está bueno. Bien, a ver si esto lo puedo sacar. Ok, lo voy a sacar de acá. Ustedes tienen que activar la entrada, ¿no? Porque este es el lugar donde ustedes hablan con GeoGebra. Y si ustedes quieren escribir la raíz cuadrada de x, por ejemplo, ¿está bien? La raíz cuadrada, hay dos formas. Una es pensar, la raíz cuadrada de x se puede escribir como x elevado a la 1 medio, ¿no? Entonces yo puedo poner x elevado, paréntesis, 1 medio. Pingui. ¿Se entiende? Sí, no lo había pensado. Está bien. O sea, la otra es, ustedes como ya son expertos en leer inglés, ¿está bien? La raíz cuadrada de x se dice square root of x. Square root of x. Y cuando uno, square root es square, es cuadrado, y root es raíz. Entonces si uno pone square root de x, ping. ¿Está bien? Cualquiera de las dos formas funciona. Ponerlo como potencia o hablar en esto lo que yo les decía de square root. ¿Está? Y ahora, ¿estamos? Sí, ahí ya lo entendí. No, Ok. ya la potencia no lo había pensado. Esa Bastante sería bueno. una manera. ¿Está? Esa sería una manera. Y vamos a limpiar un poquito acá. Bien. Limpiamos un poquito acá. Bien, me decías cómo era el dictamen nomás. Sí. Sí, por ejemplo, no. 7 dividido 7 elevado a la 2 menos 5x. Sí, Igual a, no sé, 17. 17. Sí, Y que en estos casos se tomaba como si el 7 de arriba tuviese un elevado a la 1. sí. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaba el mismo 7 y al valor de arriba le restábamos, o sea, la potencia arriba le restábamos la potencia abajo. O sea, vos lo que está antes de hacer lo que lo que hicimos nosotros, o sea, tomaste otro camino. En lugar de, Claro. a ver, vamos a tomar el mismo ejercicio que antes, ¿sí? Bueno, De todas maneras, bueno, seguimos con este y hacemos el otro también. Esto, acá lo como inventé, tengo una perdón. división de potencias de igual base, lo podemos hacer entonces con el ejercicio anterior, Sí, sí. ¿sí? Ya que tenemos el ejercicio en la cabeza. El ejercicio era e a la 5, no, o e al cubo, perdón, sobre e a la 5x igual a 16. ¿Esta era la ecuación? Sí. Ok, Sí. bien. Entonces, lo que están sugiriendo acá es resolver primero esta división. Y como esta división es una división de potencias de igual base, ¿qué pasa con los exponentes? Los exponentes se restan. Entonces lo que va a quedar es e a la 3 menos 5x igual a 16. ¿Está bien? Y ahora si yo uso la definición de logaritmo,
si yo uso la definición del logaritmo, me queda que el logaritmo natural de 16 es igual a 3 menos 5x. ¿Está bien? Si yo aplico acá la definición del logaritmo. Y fíjense que lo que obtenemos acá, esta ecuación, es exactamente la misma que habíamos obtenido acá. 3 menos 5x igual al logaritmo de 16. Pero acá lo que usaron es la distributiva del logaritmo respecto del cociente. ¿Se entiende? O sea que gracias por esa observación, muestra, por ejemplo, que esta ecuación se puede resolver de dos maneras diferentes. Llegamos al mismo resultado, ¿está bien? Pero usando diferentes herramientas, si se quiere. Profe, o sea, este ejercicio se puede resolver de esas dos maneras porque Claro. tienen la misma base. En este caso. Eso. Perfecto, eso es una muy buena observación. Porque, por ejemplo, si yo ahora tomo, vamos a borrar vamos a agregar. Si yo ahora tuviese, por ejemplo, vamos a usar 2 al cubo sobre e a la 5 más 4x igual a 8, entonces yo ahí ya no puedo resolver esta división usando potencias de igual base. Ahí sí o sí tendría que usar la otra estrategia, que es aplicar logaritmo a ambos miembros, ¿está bien? Y después distribuir el logaritmo en la división. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Buenísimo. Bien. Bueno, espero que estén bien. Ya es la 1. Seguimos el martes que viene, y justo acá encontré el video de por qué cero es par, y de paso ya conocen a Eduardo Sáenz de Cabezón, así que este es un videito de 3-4 minutos, así que el que quiera quedarse lo ve y después ya sale de la videoconferencia. Así que bueno, les comparto el video.